El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y vamos a iniciar esta mañana con un tema muy importante que nos confronta a todos porque nos cuestiona respecto de cómo estamos nosotros educando en el amor, si lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo por tener una visión materialista del ser humano, en el sentido de fijarnos únicamente en lo que podría resultar daño para el cuerpo. En el tema de las relaciones sexuales, por ejemplo, se hace mucho énfasis en el tema del aspecto físico, el erotismo, la sensualidad, todas estas cuestiones que van pues despertando la libido desde muy temprana edad en los pequeñitos, de verdad, en los niños de 9, 10, 11, 12, 14 años, y estamos teniendo situaciones difíciles, no solamente de embarazos en adolescentes, sino de enfermedades que pues dañan el cuerpo de manera irreversible. Pero todo esto es a causa precisamente de una omisión gravísima, que es el aspecto espiritual del ser humano, el aspecto intelectual, afectivo y emocional, y por habernos enfocado únicamente al aspecto físico cuando se trata de las relaciones sexuales, como si éstas no llegaran a tocar las emociones, a tocar el alma, los sentimientos, el espíritu humano. Vamos a platicar con los expertos en España. Ellos tienen una organización preciosa, de verdad, que está pues llamando la atención de muchísimos jóvenes en el territorio español. Se trata del Comité Independiente Antisida, CIAS, pero es una organización que llama la atención por la diferencia con respecto a muchísimas otras, y es que esta tiene como lema Sin SIDA con Valores. Vamos contigo, Pedro Pérez, presidente de Sin SIDA con Valores, Comité Independiente Antisida CIAS. ¿Cómo estás? Muy buenos días desde México, buenas tardes en España. Muy bien, buenos días. Encantado de comunicarme y no pensé que fuera tan fácil hacerlo a distancia. Muchas gracias, pues me encanta que estemos en comunicación porque las experiencias de los diferentes países nos ayudan a todos los que tenemos como propósito la felicidad del ser humano, que haya un encuentro real con la vida y que podamos disfrutarla y compartirla todos juntos como humanidad. Vemos que efectivamente la antropología filosófica ha sido echada de lado, se ha lanzado por las barrancas y entonces se ha hablado del ser humano desde el punto de vista únicamente físico y biológico. Eso no nos inspira para cuidarnos, no solamente el cuerpo, aunque se ponga énfasis en ello, sino no nos inspira a cuidar nuestras emociones, sentimientos, a cuidar el entusiasmo por la vida, diría yo. Y entonces vemos cómo ha crecido el aumento de casos de personas con VIH-Sida porque no tiene sentido. Si solo soy cuerpo, pues entonces le doy todo lo que el cuerpo pide y me enfermo de lo que sea, me muero y pronto acabo con esta historia. Pero vemos que ustedes entran con una novedad. Sí, así es. Y es que nacimos hace 20 años juntándonos una serie de profesionales, más bien de la educación, fíjese, más que de la salud, como habitualmente otros emprendimientos nacen del mundo de la salud o del mundo de familiares, de autoayuda. Asociaciones hay muchas, ¿verdad? Bueno, pues nosotros tenemos ese sesgo valórico. Adivinábamos que las primeras campañas que se nos venían encima para alertar a la población del peligro de esta epidemia oculta, pues tenían una falencia, una carencia de que no nos trataban como personas y a los jóvenes como sujetos susceptibles de ser educados. Educar no es llenar la cabeza de conocimientos, es conformar el carácter, llenarlo de valores que van a ser las reales defensas para los peligros que tiene la vida, para poder gozar de la vida, pero con sensatez, ¿verdad? Entonces, por eso nos dio ánimos el coincidir, unos venidos de un lado, otros de otro, coincidíamos en eso, en que deberían las campañas dar esos toques de humanidad a los mensajes. Información, pero formación también. Y me ha gustado su introducción al tema porque coincidimos plenamente, ¿no?
nuestro modo de emprender la información y la difusión del peligro del SIDA y de su correcta y eficaz prevención tiene ese añadido, ese decir, miren, hoy sin los valores no se puede salir a la puerta de la casa, ¿no? Entonces, o educamos a los jóvenes o estamos perdiendo unas décadas preciosas. Si ahora, no, dígame. El trabajo en el discurso debe haber sido la parte más artística de todo lo que ustedes han hecho, ¿no? Poder elaborar un discurso claro, sabemos de su veracidad, por supuesto, y de su fundamento filosófico, pero el poderlo transmitir a los jóvenes e irse, pues, aprendiendo a comunicar con ellos. Uh-huh. Efectivamente, es un reto. Hay que saber hablar a los jóvenes de modo que les llegue, no con el discurso del grito, del prohibir, sino con el discurso afectivo, el mismo que cualquier padre y madre debe tener para saberse ganar a los chicos, ¿no? Saber que ellos aprecien el valor, la virtud y que tomen las decisiones por ellos mismos, con libertad, pero con todos los datos sobre la mesa, fiándose de un poco los que tenemos más experiencia de la vida, para que se adhieran y adivinen que el bien está en este camino y no en el que mayormente les presenta la sociedad, como decía usted, del puro erotismo, del puro goce, de la pura irracionalidad, porque a veces es ahí donde está el problema, en falta de pensar las consecuencias de nuestros actos, ¿verdad? Entonces, a los chicos llevándoles ese lenguaje, que no somos un trozos de carne con hormonas, que tenemos corazón, que somos capaces de querer, como dicen, pues cuídate y adivinan en esta palabra o transmiten en esta palabra que simplemente usar esto ya estás cuidado. ¿Y quién cuida los daños al corazón? ¿Quién cuida el tremendo bajón que cualquier jovencita recibe después de una mala experiencia en la que descubre que esa otra persona solo quería abusar de ella y todo fue engaño, ¿no? O solo quería disfrutar de ella, ¿no? ¿Cuántas veces una jovencita se atreve a contarle a su madre, ¿no? No, es que yo lo amo y por eso es que accedí. ¿Y qué te dijo él después de haber terminado la reunión en la cama, no? Pues que solo le gusto. Qué triste, qué gran diferencia entre gustar y amar. Sí. La chica le dice al terminar te amo y el chico le dice me gustas. ¿Qué es eso, no? ¿Qué es eso? Y es realmente doloroso. Les hago ver que analicen las palabras de nuestro idioma tan rico, ¿verdad? Que no es lo mismo desear, que no es lo mismo querer, que no es lo mismo amar. El verbo querer es un poquito ambivalente, ¿verdad? Pero si solo pudiéramos usar el verbo desear y el verbo amar, yo creo que nos iría mejor para no dejarnos engañar o para no engañar, ¿verdad? Miren, ahora me he acordado de un programa que creo que nació en México y está difundido por muchos países de hispanoparlantes de Protege tu corazón. Y yo creo que es lindísimo la palabra, el título de este emprendimiento, porque eso es lo básico, que los jóvenes se protejan su corazón, más allá de sus... Es que a las autoridades a lo mejor solo les preocupa que protejan su salud, que protejan de no embarazarse, que protejan de usando tal trampita, de no enfermarse de SIDA, etcétera. Protege tu corazón. Claro, pero es que no saben, ignoran que al educar en el amor, al decir protege tu corazón, ellos se dan cuenta de su valía y entonces protegen todo su ser. O sea, es más pronta y expedita la solución al problema, la prevención, cuando dices a los jóvenes masivamente o caso por caso, protege tu corazón. Entonces hay una respuesta inmediata al reconocimiento de sí mismo. Así es, por eso en ese programa de educación afectivo-sexual yo adivino que es buenísimo porque va a la raíz, a la intimidad de las personas, a decirle a los jóvenes no ya tanto eso que te puedes embarazar, que te puedes enfermar, que vas a morir si haces esto, sino, bueno, de eso también hay que hablarles, porque claro, estamos en una epidemia de enfermedades de transmisión sexual terribles. Ahora me acuerdo el dato que solo en Estados Unidos el año pasado hubo 50 millones de casos nuevos de enfermedades de transmisión sexual.
Pero dicen los expertos dicen que tiene que ver con el uso del condón, que las campañas masivas del uso del condón incentivan la promiscuidad, que es acostarse todos con todos y a cada rato como si fuera a comerse un caramelo, ya sin ninguna connotación afectiva, y con un deterioro de la inteligencia emocional muy fuerte hasta llegar a la analfabesia, lo cual es gravísimo, ¿no? Y luego pues la contaminación de todos los fluidos líquidos que van traspasando en estos encuentros, pues toda la serie de armaduras que se ponen, condones y demás, ¿no? Así es, en especial el herpes, en especial el virus del papiloma humano. Se ve que si esta protección no protege totalmente del virus del SIDA, muchísimo menos de esos otros organismos, como digo, el herpes, esos otros dos virus como el herpes y el papiloma. Bien, agradezco que estemos coincidiendo en el discurso. La verdad es que a ustedes y ustedes a nosotros nos conocemos apenas más que 2 semanas, ¿verdad? Y yo cuando tengo diálogos con conductores de programas de televisión, pues más de una vez tengo que explicarles razones de este tipo porque ellos, bañados del discurso oficialista, no saben más que repetir las consignas de la Secretaría de Salud, etcétera, etcétera, y no han recibido una formación antropológica, una educación para hacernos ver que las personas somos personas con corazón, con sentimientos, con valores, y que hay que educarles eso para que realmente nos protejan de todo, ¿eh? Es que pongo este ejemplo cuando voy a México ya, ahora en 2 semanas estaré ya con ustedes iniciando una campaña así global en muchos colegios, muchas escuelas de todo México, y yo suelo poner el caso ejemplarizante de la violencia que en México, por desgracia, los narcos y demás, pues hay tiros por todos los lados, ¿no? Les dicen, ¿cómo vas a México? Algunos. Bueno, y yo les digo, ¿cuál sería una solución del gobierno para que hubiera menos muertos? Difundir más pistolas, más armas entre la población para que se proteja, ¿eh? Esa sería una medida horrorosa, originaría más muertos aún, peor el remedio que la enfermedad. Bueno, pues nosotros estamos diciendo siempre a los gobiernos de España, de Argentina, de México, por donde nos movemos, si privilegian la estrategia de prevención del SIDA, difundiendo incluso entre jovencitos esta falsa protección, están ustedes aplicando falsos remedios y están provocando más daños de los que querían evitar, por aquello de que peor es el remedio que la enfermedad. Sí, es como apagar el fuego con gasolina, imposible. Así es. Estamos, y los datos cantan, en que cada vez hay más embarazos de adolescentes, de niñitas, cada vez más enfermedades de transmisión sexual. Esos datos que son los que contabilizan la estadística, los datos de desengaños amorosos, los datos de suicidios adolescentes, esos ya son otros datos que es difícil de cuantificar, pero podrían sumar para decirnos en conclusión que estamos originando más daños de los que queríamos evitar. Sí, la estrategia ha sido nefasta, no ha dado buen resultado. Si acaso había buena intención en el esfuerzo de las autoridades de España, Argentina, México, países que has mencionado, y muchos otros de América Latina o de cualquier parte del mundo donde se ha promovido el uso masivo de los preservativos, no ha dado resultado. A veces piensa uno que a lo mejor hay una mente perversa detrás de todas esas campañas cuya intención es provocar la enfermedad y la muerte. Pero bueno, a lo mejor ni vale la pena mencionarlo porque quizás exagero. Mejor de regreso de este corte, te voy a pedir que nos cuentes cuál es tu estrategia, cómo llegas a estas escuelas, de qué grado escolar y qué es lo que dices o qué dinámicas vas proponiendo, si los papás, papá y mamá se enteran de esto, si papá y mamá, no obstante que ahora al menos en países de América Latina, México concretamente el 60% son matrimonios rotos, papá y mamá viven en casas distintas, con otra pareja seguramente. Entonces, si tu discurso cabe en esta nueva realidad y si papá y mamá pues no se sienten amenazados con esa educación afectiva y emocional que tú les transmites a los jóvenes. Vamos y volvemos. Muy bien.
Continuamos con el doctor Pedro Pérez desde España para hablar de Sin SIDA con Valores, una organización que él preside que se llama Comité Independiente Anti-SIDA y su lema Sin SIDA con Valores. Ahora viene a México, dentro de 2 semanas lo tendremos acá en el territorio nacional mexicano y nos da muchísimo gusto, pero ahora quiero conocer su estrategia. A mí me preocupa mucho que haya hombres y mujeres, papá y mamá de otras generaciones influenciadas muchísimo por el positivismo. Positivismo no quiere decir optimismo, hay personas que confunden esta palabra. Positivismo es una corriente filosófica que se limita a ver únicamente la parte material del ser humano y omite reconocer la parte espiritual y trascendente del ser humano. Eso es el positivismo. Bueno, pues generaciones como la mía y más arriba, la anterior a la mía, están muy fuertemente influenciadas por el positivismo, por esa actitud materialista, la visión materialista del ser humano. Sus hijos son los que están enfermando de SIDA y son los que están teniendo embarazos en edades tempranas y sin que haya una gestación en el amor. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llega Sin SIDA con Valores a hablar con estas poblaciones estudiantiles, hijos de esos papás, hijos del feminismo exacerbado, del materialismo, del hedonismo, ¿qué pasa con papá y mamá? ¿No se rebelan por sentirse puestos en evidencia ante su ignorancia? ¿Qué nos dices, Pedro? Bueno, no, nosotros no queremos herir a nadie, sino al contrario, curar, ¿no? Vamos a ver, estaba pensando que quizás usted se refiere al hecho, nuestra charla, pues, primero es información, ¿verdad? De qué es la enfermedad, cómo se transmite, cuáles son los datos en cada país, y después ya cuando vienen los modos de transmisión, pues decimos, a ver, cuáles son los seguros, cuáles son los no seguros, cuáles son los reales, Ahí es cuando ya no te queda otra que decir la verdad de las cosas y inculcar valores. Uno de los valores que en los 15 minutos a lo mejor de la charla hablamos de él, es el concepto de fidelidad, ¿verdad? El concepto de fidelidad en el matrimonio, en la pareja, que es obviamente una variable que determina el crecimiento o no del SIDA. O sea, se ha visto en muchos países donde a lo mejor hay una conducta de fidelidad en las parejas muy abundante, que el SIDA no ha crecido tanto, está muy limitado, porque está claro, una pareja, ambos sanos, que son fieles toda su vida, nunca tendrán que tener miedo al SIDA, por muchas relaciones íntimas o pocas que tuvieran. Nunca se van a infectar. El principal modo de transmisión, el más habitual, es justamente el contacto sexual. Entonces, si ambos están sanísimos, nunca se van a transmitir. El VIH no viene ahí de donde no está, no baja, no aparece por generación espontánea. Entonces, este es un valor que pocas veces y muy tímidamente campañas oficiales por cobardía, se han atrevido a difundir, inculcar la fidelidad en la población. Vaya, tal es así que casi esta palabra algunos jóvenes ni nos las entienden, ¿verdad? Y tenemos que empezar diciéndoles, a ver, ¿tú qué quieres? ¿Un amigo fiel o un amigo infiel que te traicione, que te robe la novia, ¿qué quieres? Pues tus padres que se engañaron uno al otro, jamás lo querrías, ¿verdad? Quieres unos padres fieles. Bueno, pues este valor de la fidelidad, cuando tú te comprometas con una muchacha, ya incluso de novio, ¿verdad? Que te reta que la mire otro muchacho, porque o a ella igual, ¿verdad? Somos novios, somos marido y mujer. Es un valor que ellos adivinan. Aunque solo fuera por la bandera nacional, pues también tenemos que serle fiel, ¿verdad? Todo eso. Vamos explicándoles. Entonces, les decimos, por supuesto, cuando te embarques con un hombre, con una mujer, en un futuro próximo, por favor, que sea a muerte, ¿no? Que sea decir, tenemos que cruzar el océano en esta embarcación. Por lo tanto, vamos a poner todo el empeño en cruzarla. ¿Y qué pasa? Que a lo mejor, como dice usted, a lo mejor puede estar pensando, y bueno, ya mi papá va por la tercera pareja y creo que tiene otra escondida, es un amante por allí. Bueno, pues ellos mismos reconocen y les advertimos que los valores no son inyectables, que uno se pone ya va a ser fiel para toda la vida, ya va a hacer todas las cosas bien, que todos cometemos errores en la vida, pero lo bueno es levantarse y lo bueno es
perseguirlos esos destinos, esos valores. Hay cosas o veces que nos pueden preguntar en concreto, así, situaciones personales, y podemos decir, bueno, estarán confundidos, habrá tenido una ocasión que no supo vencer, etcétera, etcétera. Verdad que eso a lo mejor le complicó el resto de su vida, pero bueno, es lo mismo que si un hijo sabe que su papá pues recibe mordidas en el trabajo, si su mamá pues no declara Hacienda, no declara los impuestos que debe, si no respeta las señales de tránsito, ¿verdad?, en la carretera, un chico debe decir, no, papá, esto no se hace. Me han dicho en la escuela que esto no está bien, ¿no? O sea que todos vamos a tener malos ejemplos, los niños los primeros, pero al menos deben saber cuál es el camino recto. Y qué bueno si además papá y mamá se atrevieran algunas veces a decir, sí, hijo, tienes razón, me he equivocado. Eso es lo que te quisiera preguntar, si además de llegar con los jóvenes, con los niños, por cierto, ¿de qué edades son los niños? Bueno, nosotros nos ofrecemos en escuelas, a partir de 12 años ya se les puede hablar un poquito contacto de este tema, ¿no? ¿A partir de 12 años? ¿De qué edad? De 12 años. De 12 años, sí. Muy bien. Y luego, estos serán chicos de sexto de primaria en adelante, secundaria, preparatoria. Sí, mayormente donde nos llaman es a niveles de preparatoria. Secundaria, preparatoria, también vamos a facultades universitarias. O sea, allí donde el público nos quiera escuchar para extender un poquito de nuevo este tema actual, porque a veces ocurre eso, que de pronto, ¿qué pasa? Ya no se habla de SIDA, ya se solucionó, ni mucho menos, ¿no? Sí, ahora, la epidemia, y en México se han encontrado ya 160.000 casos y se supone que alcanzan 500.000 de casos de que no se han encontrado porque nadie se hizo la prueba, no sospechan que tenga la infección dentro. Todos los que nos oyen supongo que sabrán este conocimiento bien básico, ¿verdad? Que una cosa es estar infectado de VIH y otra cosa es tener SIDA, digámoslo así. SIDA solo es la última parte, pero hay mucha gente que durante 5 o 6 años está ya infectada y sin embargo desconoce la gravedad, que ese proceso te va comiendo como un gusano y ya cuando esté la carcoma, la polilla que ha destrozado el techo, entonces se va a hundir el techo, ¿verdad?, de nuestra salud. Bueno, pues esto hay que transmitirlo y es un conocimiento básico que transmitimos a todos los chicos y a todos los jóvenes para que sepan que, por lo tanto, por muy sano que parezca la otra persona, puede estar infectada y te puede estar infectando de VIH por un contacto sexual, uno únicamente, ¿verdad? Bueno, pues ahí le andamos. Nos ofrecemos en secundarias, preparatorias, universidades. Nos escriben, miramos los modos de llegar hasta ese rincón, hasta esa escuela, vemos cómo nos pueden acercar, porque estaremos realizando la campaña 3 o 4 personas y quizás una vez que vayamos juntos, si hay en un estado, en una ciudad, mucha tarea, o quizás nos separemos por ciudades y nos contactan por internet al correo sinsida@gmail.com o entran directamente en nuestra página web, que también es sinsida.org, la palabra juntita, el dominio junto, ¿verdad? sinsida.org, y ahí pues nos dicen, pueden venir a esta ciudad, a este colegio, y así diseñamos la ruta que el año pasado, pues 3 meses estuvimos, febrero, marzo, abril, haciendo esa ruta. Hay colegios que prefieren que le hablemos primero a los padres y entonces ya ellos... Exacto, eso es lo que quiero, que nos digas. ¿Qué les dices a los papás? Me importa muchísimo porque son esos papás los que les han dicho a sus hijos, cuando vayas a tener relaciones sexuales, usa condón. La generación actual de papás, eso es lo que dicen a sus hijos y cierran los ojos y hacen como que no ven. Vamos a un corte y regresamos. Volvemos. Muy bien.
Continuamos en Anunciación TV y ahora sí, Pedro, sigo contigo y me interesa mucho saber qué le dices a papá y mamá. Acabo de poner en mi Twitter, que es Tere Altruismo, TR Altruismo, acabo de publicar. ¿Recomiendas a tus hijos usar condón? ¿Conoces las cifras de enfermedad en la generación condonada? A ver, dime, por favor, ¿tú cómo les hablas a papá y mamá para que callen boca y dejen de recomendar el uso del preservativo? Pues mire, yo a una mamá que claramente actuara así, que a su hija cuando se va los fines de semana, lo último que la diga es, toma, lleva esto por si lo necesitas. Yo a esa mamá la diría, no, al contrario, quizá por darle eso lo va a usar y está acostándose con uno diferente cada semana. No te da pena de tu pareja o eres de esa mentalidad positivista, como antes decía usted, que lo único que me interesa es que mi hija no se enferme de nada y no quede embarazada. ¿Es posible que solo te interese eso? Le diría a esa mamá. ¿Te da lo mismo que se acueste con cualquier chavo cualquier fin de semana? Es que es lo mismo de riesgoso que decirle a un muchacho, toma este revólver, esta pistola, por si acaso te encuentras en una fiesta en la que aparecen tiros, ¿no? Así te defiendes. No, pues justamente por haberle dado esa pistola, a lo mejor él se pone bravucón y se pone a los tiros en cualquier momento, ¿no? Es más, a esa mamá también la podría decir, pero de verdad que eso mismo quizá le dices a tu marido cuando se va unos días fuera por asuntos de trabajo, cuídate, ¿eh? O sea, no te importa. O sea, no se puede decir eso. Lo que no quieres para tu marido, lo que no quieres para tu hija, no puedes hablarles así. Tienes que decirle, no me engañes, no me seas fiel. Sabes que aquí tienes tus hijos, que aquí tienes tu papá, que aquí tienes tu familia. O sea, los valores familiares, los valores de respeto, tienen que ir mucho más allá y son los que verdaderamente nos protegen. O sea, yo le diría a esos papás que yo creo que son pocos, ya piénsenlo mejor porque quizás están provocando, incitando a que ese muchacho tenga una experiencia sexual a destiempo de la que nunca olvide después en su vida. Y como generación, nosotros tenemos que pedir perdón a la generación que sigue. O sea, sí tenemos que reconocer que somos una generación muy dañada, donde hay una incidencia de casos de divorcio muy alta, donde hay pues mucha fractura, abandono, confusión respecto de los valores, se echaron por la borda los valores de nuestros abuelos, etcétera. Entonces, pues no sé, así como alguna vez el Papa Juan Pablo II pidió perdón a la humanidad de parte de la Iglesia Católica, esta generación de papá y mamá, de gente de entre 30 y 50 años de edad, tendría que pedir perdón a la siguiente generación y decirles, nosotros tal vez ya no pudimos hacer una historia de amor muy bella, pero ustedes recuperen las historias de sus bisabuelos, ya no de sus abuelos, de sus bisabuelos. ¿Qué propones? Sí, esta autocrítica es muy buena y con esas mismas palabras o ese mismo lenguaje que está hablando usted, estaría bueno que unos padres que no han sido a lo mejor 100% ejemplares les hablaran con el corazón en la mano a sus hijos que se arrancan en la vida, aunque sea diciendo, mira, si yo te digo esto, si te hablo así es porque tú no te metas en los problemas que yo por desgracia me he metido. Yo quiero que lo pases lindo, que seas feliz, por eso te hablo así, por eso hasta a veces te resultaré pesado, pesada, pero te hablo con el corazón en la mano, para que no tengas que arrepentirte. Ahora, a las personas que ya tienen alguna enfermedad peligrosa como el VIH o que ya cayeron en SIDA, ya tienen el SIDA manifiesto con un montón de enfermedades, un deterioro físico tremendo, ¿qué les dices? ¿De qué manera les ayudas? ¿Cómo les apoyas para aceptar su realidad y para que ellos también contribuyan como voluntarios
a Sí. educar en el amor a los jóvenes para prevenir. Así es. Sí, les digo la verdad, el mayor efecto que siempre ha tenido nuestras charlas es cuando hemos podido llevar a algún portador que les ha hablado a las claras. Primero, de golpe, les ha dicho, mira, aunque tenga aparentemente buen estado físico, sin embargo yo tengo esta enfermedad por dentro. Y se abren los ojos como platos de todos los chicos, porque ellos creían que no, que tener SIDA es ver a una persona flaca y tosiendo y cosas de esas, ¿no? Pero más se les abre como platos cuando esa persona les dice, no andéis con estas cosas, que con la sexualidad no es un juego, es algo lindo, pero para sus tiempos, que no se puede esto, que no lo otro, que hay que quererse mucho, proteger la intimidad, etcétera, etcétera. Bueno, esas charlas, cuando hemos podido llevar a uno de estos, ha sido fantástico, nunca se les va a olvidar ese ejemplo, ¿no? Bueno, pues nosotros con diversas estrategias es que fundamentalmente de las tareas que hacemos, apoyo a enfermos, cartelería, folletería, bueno, con nuestros medios, porque pocas ayudas oficiales nos llegan, ¿no? Justamente porque nos consideran el patito feo de las asociaciones, ¿no? No somos cadena de transmisión del discurso oficialista, ¿no? Entonces, con nuestros medios llegamos donde llegamos, pero por eso de que nació desde el mundo de la educación, seguimos privilegiando el llegar a los chicos. Estamos convencidos que aunque hayan recibido muchos mensajes, malos ejemplos, etcétera, etcétera, los chicos jóvenes, cuando oyen el buen sonido de la campana, se adhieren, se adhieren. Dicen, esto es otra cosa. Es que la verdad siempre nos suena en el corazón, ¿no? Cuando alguien te dice la verdad, resuena. Hay resonancia dentro. Después es el ejercicio de la voluntad y ahí está el meollo del asunto. ¿Cómo hacer para que una vez que abrazan la verdad, la vivan con voluntad? Porque la voluntad es el mayor reto que todos tenemos como educadores. A una persona como a un edificio le sostienen varias columnas. Y una de las columnas es también la voluntad, el carácter, la fortaleza. Estamos creando una generación de chicos blandos, de chicos que le damos cualquier antojito, de chicos que enseguida nos dicen que no, eso es reprimir, y le damos cualquier cosa. No, pues estamos equivocados, en eso nos hemos equivocado una o dos generaciones. A los chicos hay que formarles el carácter desde niño, sabiendo aguantar la sed, sabiendo aguantar de comer ese dulce hasta que acaben de comer, sabiendo, bueno, no abriendo el frigorífico, la heladera, ¿verdad? Porque si no se quita el hambre, ese tipo de cosas conforman la voluntad, que hay que tenerla a la hora de tener autodominio en la vida, para esta cosa, para la otra, para muchas. Se necesita el autodominio. Bien, usted decía, ¿cómo lo hacen? Bueno, quien nos quiera ver que acuda o que nos llame a algún colegio, a alguna universidad, y allí vamos a hablarle a los chicos. Armamos grupos de unos 80 muchachos, un tiempo que no se les hace nada pesado porque con imágenes, con videitos, se lo vamos haciendo muy distraído y se les pasa unos 70 minutos con preguntas que ellos hacen al final, cualquiera puede hacerla, o un cuestionario breve en el que vemos su aprovechamiento. En cualquier colegio nos puede contactar escribiendo un email, como digo, a sinsida@gmail.com y ya vemos la forma de llegar los días adecuados en estos 2-3 meses que estemos allá. Excelente. Y dime, ¿tienes alguna organización altruista en la República Mexicana que pueda aplicar el modelo que ustedes tienen en España? A quien le puedas transmitir todo tu conocimiento para que sea un modo de representación de tu organización aquí. Mire, es que organizaciones así con esta onda valórica, pues sí, por ejemplo, nos llaman para que colaboremos con ellos, ¿no? Pero ellos tienen su cariz, sus emprendimientos. Por ejemplo, BIFAC, no sé si conoce usted. Sí, Vida y Familia, de Marilu Vilchis, claro. Bueno, el BIFAC de Chihuahua, por ejemplo, nos llamó una semana completa para trabajar a su servicio porque ellos habían concertado con 10, 12 colegios de Chihuahua capital, desde el TEC de Monterrey, Marista y otros públicos, y nosotros, digámoslo así, estuvimos a sus servicios. Ellos tenían patrocinios de aquí por allá
y así hicimos una campaña maravillosa hablándole a 10.000 jóvenes de ese estado. En Baja California, sin embargo, hace 3 años fue la propia Secretaría de Educación la que dijo, esta asociación nos interesa. Y concertamos, firmamos un acuerdo y nos fuimos a las 4 o 5 capitales más importantes, Tecate, Tijuana, Ensenada, Mexicali, a hablarle a muchos chicos también, sumando al final unos 10.000 o 15.000 jóvenes. O sea que son acuerdos de conocernos y lo que podamos contribuir lo hacemos en estas campañas, en estas oleadas, porque sede fija aún en México no tenemos. Nacimos en España y estamos teniendo llegada cada vez más, y bueno, en México en concreto ya tenemos algunas personas y radicalmente le damos más duro estos meses, febrero, marzo, abril, a ir por colegios, llegando también personas como yo, que soy de España, para que así podamos llegar a muchos más jóvenes. Excelente. Pues nos va a dar muchísimo gusto conocerte en persona ahora que vengas acá a México, poder saludarte, hacerte otra entrevista en el estudio y que nos cuentes pues las experiencias y novedades que encuentras en la República Mexicana en esta nueva gira. Te agradezco muchísimo, Pedro Pérez, por haber estado con nosotros. Un abrazo muy grande y felicidades por tu iniciativa y sobre todo por tu perseverancia. Ya 20 años con el Comité Independiente Antisida CIAS, transmitiendo valores humanos. Felicidades, un abrazo fuerte. Muchas gracias, encantado de estar con ustedes. Hasta otra. Gracias. Pásala bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.